Fiscalía, no hay una declaración anterior, fue perito contador oficial, y el otro, el señor Barakat, fue ofrecido por la querella, tampoco hay una declaración anterior. La idea sería hacer ingresar a ambos a la sala con modalidad de coloquio para que puedan ser interrogados ampliamente en relación a dicha pericia, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguna objeción en este sentido? ¿Se me escucha? Se escucha, sí. Bien. El doctor McMullen no lo estoy viendo, pero bueno, supongo que estará por ahí. Ah, ahí está, sí, perfecto. Bueno, que ingresen entonces a la sala virtual. ¿Están debidamente certificadas las identidades? Así es, sí. Me comuniqué con ellos el viernes y el sábado y pudimos probar la conectividad y les tomé los datos personales. Muy bien, señor secretario. Entonces, que ingresen a la sala virtual los señores Popritkin y Barakat. Ahí ingresaron. Necesitaríamos que enciendan sus micrófonos y sus cámaras. Buenos días. Buenos días, señor Alfredo Popritkin. Denos un segundito más, así ingresa el segundo perito que va a declarar junto a usted. Hola, buenos días. Ah, perfecto. Aquí está el señor Jorge Barakat. Bueno, me presento formalmente. Los saludo, buenos días a ambos. Yo soy la doctora López Iñiguez. Estoy presidiendo esta causa que pertenece al Tribunal Oral Federal número 4, que se caratula Yacyretá, en la que se están enjuiciando a 3 personas de apellidos Rizzo, Ortega y Genin. Ustedes han tenido alguna especie de participación pericial en la misma, sobre la cual van a ser en breve interrogados. Antes yo les voy a tomar el formal juramento de ley, les hago saber que su declaración está siendo oída por los otros 2 jueces del tribunal, los doctores Costabelli y Obligado, que están aquí presentes en esta audiencia virtual, así como las partes, los abogados defensores, la fiscalía y la querella. Señor Alfredo Popritkin, comienzo con usted. Le pregunto si jura o promete por sus creencias decir la verdad en todo lo que sepa y le sea preguntado. Sí, juro. Ahora usted, señor Jorge Barakat, ¿jura o promete por sus creencias decir la verdad en todo lo que sepa y le sea preguntado? Sí, juro. Muy bien. A las personas que les mencioné recién, los apellidos que mencioné recién, que son partes en este proceso, ¿alguno es pariente, amigo, enemigo, acreedor, deudor? ¿Alguno tiene un interés personal en el resultado de esta causa? Por mi parte No. no, doctora. No, en mi caso no. ¿Me escuchó? Si me disculpan, les voy a pedir que me lo repitan porque se me entrecortó la Correcto. respuesta. Sí, mi respuesta es que por mi parte no tengo ningún vínculo, ni relación, ni conocimiento con ninguna de las personas. Muy bien, perfecto. ¿Y usted, señor Barakat? No, yo tampoco conozco a nadie ni tengo vínculos con ellos. Bien, en el caso suyo, bueno, hago yo la mención, que es pública en la causa, que usted fue perito ofrecido por la parte querellante. Sí, señor. Bueno, señor fiscal, que no lo estoy viendo, por aquí, acá sí, acá lo tengo, al doctor Córdoba, dejo en sus manos el interrogatorio del perito, de los peritos. Bien, buenos días. Comienzo preguntándoles sobre, en primer término, si tienen presente nos vamos a referir a la pericia realizada al dictamen emitido en septiembre del 94. Si lo tienen presente como referencia general para empezar a preguntar sobre la actividad pericial en sí. Contesto yo. Soy el perito oficial. Sí. Sí, yo tengo una copia del peritaje, una copia digital, digamos que lo tengo en otra computadora,
y bueno, en la medida que las consultas o las preguntas estén dirigidas a alguna página de ese informe, me será más sencillo ubicarme en la pregunta que se me está formulando. Bien, y señor Barakat. Bueno, pasaron 26 años, algunas cosas recuerdo, pero bueno, voy a recurrir a mi memoria y a algunos apuntes que todavía tengo y algunas cosas de la pericia. Pero como comenta el doctor Poplinki, contestaré respecto a eso, nada más. Bien, la primera pregunta que les hago a ambos, pues, es un tema común, es la metodología que usaron para emitir ese dictamen, analizar la materia, que era diversa en sus puntos de pericia, y luego emitir el dictamen. ¿Con qué documentación contaron? ¿Cómo se realizó metodológicamente esa pericia? Esto es importante para nosotros para luego valorar las conclusiones o las observaciones que han hecho. Sí, contesto yo, el perito oficial. Bueno, normalmente en estos casos, y en esta causa ocurrió como en todos ellos, se recibe en el cuerpo de peritos contadores oficiales. Recordemos que el peritaje data del año 1994, como recién dijeron, o sea que hace 26 años de esto. En ese momento, la sede del cuerpo de peritos contadores donde se recibe el expediente y la solicitud de la pericia estaba ubicado en la calle Sarmiento 877. Bueno, simplemente lo comento porque hubo diferentes lugares y formas de trabajo a medida que pasó el tiempo. Lo primero que se hace en esos casos, supongo que acá habré, digamos, actuado de la misma manera, como yo era el perito oficial en la causa, convoqué a los peritos de las partes designados, que si mal no recuerdo, y como consta en el peritaje, eran 2 peritos por las defensas, por 2 distintas defensas, el doctor Barakat aquí presente, y yo era el perito oficial. A partir de allí nos comenzamos a reunir con el objeto de analizar primero el cuestionario pericial, los puntos de pericia, que es el objetivo de la tarea que encomendó el juzgado, y a partir de allí analizar también no solo el expediente, sino alguna documentación que el tribunal pudo haber enviado, o en este momento no recuerdo con certeza si fue así, pero asumo que sí, porque alguna mención creo que hacemos en el propio informe pericial. Se analiza esa primera documentación y se chequea que esa documentación pueda o no resultar suficiente para responder todos y cada uno de los puntos de pericia, lo cual se va analizando junto con el resto de los peritos de parte, o sea, esta pericia se hace en forma conjunta. De allí surgieron, y esto lo deduzco, no lo recuerdo, lo deduzco de la lectura del peritaje, surgieron algunas necesidades de obtener documentación complementaria a la enviada, a la que teníamos en ese momento, y se procedió a solicitar esa documentación complementaria. La verdad no recuerdo si esos pedidos se efectuaron al juzgado o directamente a las partes involucradas. Es probable que haya sido a las partes involucradas porque algunas de esas partes tenían un perito de parte designado y quizás por ese vehículo o por esa vía se les solicitó que gestionen, digamos, en nombre de la comisión pericial, gestionen los elementos que podían ser necesarios, como libros contables, como alguna documentación adicional y algunos otros elementos. Esto se fue completando
y todo esto lo estoy sabiendo ahora por deducción. De la lectura surge del peritaje, ¿no es cierto?, que ustedes seguramente también mantienen. Una vez que se reciben los elementos, bueno, allí comienza el análisis de los puntos de pericia, los intercambios de opiniones o debates entre los peritos, entre los diferentes peritos, y los intentos de ponernos de acuerdo, porque es el objetivo primordial, tratar de consensuar respuestas dirigidas al tribunal, más allá de la opinión individual de cada uno, que pueda ser en un sentido o en otro. Lo que se intenta siempre es obtener, en lo posible, cuando ello es posible, obtener respuestas únicas de todos los peritos que estén de acuerdo en alguna cierta postura. Por lo que puedo ver del peritaje, ahora reelecto en estos días antes de esta audiencia, hubo acuerdo en la mayoría de los puntos de pericia, en la mayoría de los temas, y en algún que otro punto de pericia, por lo que veo, alguno de los peritos agregó algún párrafo o alguna cuestión adicional a lo ya dicho por la comisión en su conjunto, y en algún otro caso ha habido alguna disidencia o algún complemento en donde cada perito ha dicho y ha agregado lo que ha considerado necesario, lo cual en cada caso, en cada punto, en cada respuesta, se aclara con el título de el perito doctor tal responde o dice o agrega, en fin, en cada caso. No sé si esto es suficiente. Por mi parte, sí. Señor Baracat, ¿tiene alguna apreciación al respecto? Miren, le comento, yo me presenté después de haber conversado con el querellante y haberme imbuido un poco del tema de que se trataba, en mi condición de contador. Ahí donde comentó el doctor Poprinkin, la calle Sarmiento, no recuerdo sinceramente, la Sarmiento y Fipache. Me acuerdo que me presenté, me presentaron en ese momento a 2 consultores técnicos por la demandada, creo que era. Y bueno, nos pusimos a trabajar. Ahí el doctor Poprinkin nos presentó, digamos así, o nos llevó a un cuarto en el cual estaban todos los comprobantes. Me dice, es decir, si le tengo que decir, era un cuarto bastante grande, en el cual estaba repleto de comprobantes. Bueno, estos son los comprobantes que tienen como para poder empezar a trabajar. La verdad que fue para mí una tarea bastante ardua. Estuve verificando todos esos comprobantes. Bueno, y después es un poco así todo lo que recuerdo después de 26 años, ¿no? Llegamos a conclusiones después de mucho tiempo, particularmente 2 operaciones tuve yo en aquel entonces, y también llegamos a conclusiones. En lo que no concuerdo con el doctor Poprinkin es que coincidimos en la mayoría de los temas. Coincidimos en muy, muy pocos temas, tanto con el doctor Poprinkin como con la parte contraria. Eso es lo que le puedo comentar. Bien. Bueno, ya iremos a esos puntos en particular, entonces. ¿Tiene presente, señor Baracat, los pedidos de información? Recién Poprinkin refirió que hubo pedidos de información
¿Usted lo tiene presente eso? ¿Que les haya faltado algún tipo de documentación o que no hayan podido acceder a algo de eso? No, eso no lo recuerdo. Bien. Pero sé que se pedía información, pero la pedía el doctor Propinkin, ese sí. Bien, comienzo preguntándole ya del contenido de lo dictaminado sobre los certificados de avance de obra que tenían la calificación de mensuales en esta obra. Y la pregunta en concreto es si esos certificados tenían relación, o qué relación tenían, con las facturas de compra de los bienes utilizados que luego iban a tramitarse cuyo valor luego se iba a pretender reembolsar. O sea, la pregunta es si había relación entre los certificados de obra con las facturas de compra o de adquisición de los bienes, cuyo valor luego se iba a pretender reembolsar. ¿Contesto yo? Sí, ¿quién prefiere? Bueno, les reitero que estoy recurriendo al contenido del informe pericial y no a la memoria porque francamente recuerdo muy poco y sobre estos puntos, digamos, una mínima parte. Pero yo les solicitaría a las personas que hagan preguntas y con el debido respeto del tribunal, que en lo posible cuando nos pregunten, indiquen a qué, digamos, punto de pericia está referido a la pregunta, porque eso ayuda mucho a ubicarnos y esforzarnos por hacer un aporte de cierto valor para esta audiencia. Supongo que ahora está consultando respecto al punto 1 de pericia, y hasta donde yo recuerdo, sí, doctor Córdoba, hubo, por lo menos según consta en el peritaje, sí hubo acuerdo en cierta coincidencia, no cierta, en una coincidencia entre los certificados de obra y las facturas emitidas. Quiero hacer una aclaración que está hecha en el peritaje, pero la señalo ahora. Este peritaje era, o fue considerado, y así lo hicimos saber en la redacción de los puntos de pericia, no solo un peritaje de alta complejidad por lo dificultoso y por la cantidad, digamos, de análisis que era necesario realizar para cada punto de pericia, sino que era un peritaje extremadamente extenso si se hubiera pretendido abarcar todos los periodos, digamos, de tiempo comprendidos en el alcance de la intervención pericial solicitada. Por lo tanto, los peritos, de común acuerdo, establecimos, creo que esto incluso también en la pregunta se daba posibilidad de que así se hiciera, establecimos alguna suerte de control muestral, o sea, se tomó una muestra de algún periodo. Para ello, los peritos elegimos un periodo de tiempo de 1 año, porque creo que así lo solicitaba el punto de pericia, que fue, si no me equivoco, el año 1987, o sea, esta pericia se estaba realizando en el año 1994, o sea, varios años, 7 años después. Elegimos de común acuerdo ese periodo que nos pareció representativo, y sobre ese periodo trabajamos. Y en donde llegamos a la conclusión, si lo desean, se puede leer lo que está escrito puntualmente para no cometer errores en las precisiones, en que había coincidencia en esos periodos analizados
entre las actas o las certificaciones de obra y las facturaciones confeccionadas. Le pregunto, dentro de lo que acaba de manifestar, usted nos dice que este periodo lo adoptaron, lo centralizaron el análisis en el 87 por ser representativo. ¿Nos podría decir si es, justamente cuál es el contenido de esa evaluación que hicieron? ¿Representativo de qué? Si en fin, ¿de qué era representativo ese año? Bueno, nuevamente, usted comprenderá que después de 26 años es poco lo que uno recuerda. También cabe aquí hacer una aclaración para este punto y para los demás puntos y respuestas que se brinden. Ustedes saben que los profesionales de ciencias económicas, en particular los contadores públicos, trabajamos con lo que se denomina papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son los elementos de apoyo que van confeccionando los contadores públicos, y esto no solo se refiere a las actuaciones judiciales, sino a las de auditoría y cualquier tipo de actuación profesional de un contador. Uno va confeccionando borradores, va confeccionando anotaciones, va realizando alguna suerte de punteo, chequeo, trabajo, etcétera, y todos esos papeles integran en su momento los elementos de apoyo ante eventuales requerimientos futuros o posteriores de terceras personas, por la razón que fuere, digamos, para brindar las explicaciones necesarias. Yo diría que podría llegar a representar en gran medida lo que puede entenderse como la memoria, la propia memoria del profesional. Porque si yo ahora tuviera, que no tengo, esos papeles de trabajo a la vista y pudiera chequearlos y consultarlos, podría responder con muchísima más propiedad los puntos que ustedes me están requiriendo, por ejemplo, este que me acaba de consultar el señor fiscal. Así bueno, que... hago una acotación simplemente para que la Fiscalía la tenga en cuenta, sin perjuicio del orden. El señor Baracat ya nos había informado que a las 11, por un tema médico, debía desconectarse, siendo que es un perito de la querella. Lo pongo en conocimiento de las partes para que lo tengan en cuenta en relación a las preguntas y al tiempo. Luego, Le agradezco, doctora. Sí, no escuché la última parte. Dijo luego el señor... el señor Jorge Baracat ya había informado que a las 11, sí, por un tema médico, debe desconectarse, siendo que es un perito de la querella, solo a efectos de darle orden a la audiencia, porque él tiene una limitación temporal. Lo quería poner en conocimiento o refrescar si ya lo sabían. Luego se le puede continuar al perito Popritkin con todas las preguntas que la Fiscalía desee. Pero tal vez viendo que quedan 30 minutos se podría pasar la palabra a la querella si no hubiese algún inconveniente de peso. Bien, no tenía conocimiento y sí me parece, ante esas circunstancias, mejor cambiar el eje y centrarnos en los aportes que pudiera hacer el perito Baracat, para lo cual no tengo inconvenientes en que la querella aborde los puntos de relevancia. Bien, doctor Ubeira. Buenos días a todos. Buenos días. Señor Baracat, soy el doctor Ubeira que representa al señor Casabona en esta audiencia. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está usted? Como usted tiene este tema médico, no quiero quitarle mucho tiempo, o sea que voy directamente al grano. ¿Usted tiene a la vista la pericia? No, sí, tengo algunos elementos de la pericia, sí.
A mí me interesan algunas precisiones concretas. Doctora López Iñiguez, yo tengo foliado 1318-1319 de la pericia original que firma Barakat y Popritskin. Y con respecto a ese punto, en su oportunidad, en esta foja, 1318-1319, el doctor Barakat afirmó aquellos ítems con reembolso cero se los agrupa de manera tal que queden incluidos en un concepto distinto del original por el cual se solicitaba el reembolso. Le pregunto, ¿recuerda haber escrito eso o afirmado eso en la pericia? Sí, lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. Así era. Entonces, lo que le pregunto ahora... había materiales que no tenían reembolso y se recalificaron. Espere. Con un reembolso. Yo sé, por eso, pero permítame que le formule la pregunta. Primero de todo es, ¿cómo usted llega a esa conclusión? ¿Qué tuvo usted a la vista para llegar a esta conclusión? Bueno, nosotros trabajábamos, tanto el doctor Popritskin como los otros peritos, como yo, con la nomenclatura arancelaria de exportación, la NADE. Y había productos que no estaban incluidos o que tenían un reintegro del 0%. Hubo momentos en que los materiales se pasaron por otras posiciones arancelarias que sí tenían un porcentaje de reintegro. Correcto. Eso sí lo recuerdo. Y eso lo puse en la pericia. O sea que cuando usted afirma que aquellos ítems con reembolso cero se le agrupa de manera tal que quede incluido un concepto distinto al original y por el cual solicitaba el reembolso, tiene que ver con esto que usted pudo apreciar. Exactamente. Mire, hubo una cosa muy graciosa, pero muy graciosa. La excavación de roca, o sea, un pozo. Un pozo. Pedían un reintegro por piedra tallada. Era tremendo. Era como si usted estuviese exportando un pozo que hizo con una pala. Lo tengo claro, sí. Correcto. Luego, usted en la pericia afirmó diversos casos, ¿no? Pero el caso más concreto fue el de que la arena con posición arancelaria 0, ahí habla de una posición arancelaria 25.0500, la convertían en arena de inyección, que era la posición arancelaria 38.19.02 con un reembolso del 15%. La pregunta que le hago es, ¿usted recuerda esto así? Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo y lo informé. ¿Y eso de dónde surgía, doctor? ¿De algún documento, de alguna...? Mire, eso surgía de las facturas que mandaban, no recuerdo si lo mandaba la empresa o lo mandaba la UTE, son cosas que muy bien no las recuerdo. Pero lo que sí recuerdo que de esa habitación, de ahí yo saqué todos los comprobantes. De esa habitación donde estaban todos esos archivos. Y usted veía que era arena y la pasaban como arena de inyección, lo mismo que la bentonita. Eso también lo recuerdo. Lo recuerdo ahora que estoy repasando la pericia, por supuesto. Es decir, si usted me lo hubiese preguntado directamente, ni me acordaba, ¿no? Pero sí, verdaderamente... ¿Y esto de la bentonita, a qué se refiere, doctor, por favor? Y la bentonita no tenía, también estaba en la posición arancelaria de la nomenclatura arancelaria de exportación como reintegro cero y se pasaba con un 15%. Ahora, cuando usted habla de todos estos documentos a los que usted se refiere, a las conclusiones que usted llega,
¿Fue apreciado por la totalidad de los peritos o usted lo tuvo como un hecho particular? No, eso lo veíamos todos. Eso lo veíamos todos, por eso no coincido mucho con con lo manifestado recién por el doctor Poprinkin, en el cual dijo que coincidíamos en casi todo. No coincidíamos en casi nada. Hubo algunas coincidencias, pero no fueron las mayores. De eso lo recuerdo. Le agradezco muchas gracias. Yo por mi parte creo que es suficiente, doctora. Muy bien, le pregunto a la Fiscalía si tiene alguna pregunta. Sí, al respecto le pregunto al señor Barakat. Usted menciona que se simulaba la condición para recategorizar o ubicar en otro nomenclador. ¿Nos podría mencionar a qué se refiere cuando decía que se simulaban? No, yo no dije que se simulaba. Dije que se pasaba por otra posición, directamente. Bien. Le pregunto en relación a el reembolso por equipos. ¿Nos podría ilustrar sobre la diferencia entre equipo propio, equipo financiado y dentro de estos los nacionales y los importados? Bueno, le cuento. De entre equipo propio y equipo financiado no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo que era muy difícil determinar cuál era el equipo de industria nacional y cuál era el equipo importado. Pero dio la casualidad que hubo varios elementos, entre ellos le digo cuáles eran y el porqué de mi seguridad. Hubo una compra a un concesionario Fiat en aquel entonces, en la cual encontré un presupuesto que le entregué al doctor Poprinkin y que forma parte de mi pericia. No sé si el doctor Poprinkin lo habrá guardado o no, en la cual se hablaba de tractores Fiat importados que si la empresa quería, ellos lo podían pasar como de industria nacional. Eso lo vi, lo leí y lo recuerdo como si lo estuviese viendo ahora. Esa fue una. Y yo le voy a decir otra cosa, doctor. Antes de hacer esta pericia, yo trabajé en una empresa de autopartes. Conocí a la empresa Fiat de arriba abajo. Nunca he visto tractores y estaban en el pueblo de Caseros en aquel entonces. Estoy hablando en 1980 y pico. También vi que habían pedido reintegros por lanchas General Motors. Son cosas que me acuerdo puntualmente. Nunca General Motors fabricó una lancha acá, no lo podía probar eso, pero yo también conocía de la misma forma la fábrica de General Motors, porque era proveedor de General Motors. Eso sí lo recuerdo. Pero le comento, todo eso está como copia en mi pericia. ¿Tiene presente el caso de neumáticos? No, no lo recuerdo. Bien. Por mi parte, por el momento no hay más preguntas para posibilitar que el resto de las partes pueda abordar también al testigo. Bien. ¿Las defensas tienen preguntas? Yo tengo alguna pregunta, doctora. Bien, tiene la palabra doctor McMullen. Gracias, doctora. Contador, cuando usted dice del cambio de posición respecto, por ejemplo, vamos a tomar uno de los ejemplos que usted dio, la bentonita, que en la pericia dice cambio de posición de la bentonita a pantalla bentonítica. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre bentonita y pantalla bentonítica? No, yo lo veía en los informes, que se hablaba de bentonita y cambiaba a pantalla bentonítica. Y también, usted sabe cómo se utiliza la bentonita en la construcción? ¿Puedo terminar? Gracias. Sí, cómo no, perdón. Le cuento. Bentonita, en la nomenclatura gancerera de Bruselas, que es mi especialidad, cuando yo veía todos los comprobantes, me la encontraba
y decía bentonita. La iba a buscar y decía reintegro 0%. Cuando iba a los elementos de la certificación y encontraba pantalla bentonítica, encontraba con un reintegro de un 15%. Yo no sé cuál es la diferencia que hay. Sé que una la encontraba en los certificados y la otra la encontraba en la facturación de distintas formas. Eso sí me acuerdo. No se olvide lo que le comenté al principio. Yo miré papel por papel de esa habitación grande donde nos llevó el doctor Popri. Correcto, contador. Pero la pregunta es, ¿la bentonita se utiliza directamente en la obra o se utiliza como pantalla bentonítica? Mire, yo tengo entendido que la pantalla bentonítica no sé qué. Para mí, el momento que yo tengo entendido que es un invento. Un invento que no conozco, a lo mejor existe, pero no sé cómo se utiliza. Perdón, contador. Perdón, doctor. Sé que la bentonita, tengo entendido que se utilizaba en la mezcla. Perdón, le hago una pregunta. Usted en la pericia, cuando hace esta observación, le da una posición a la cancelaria a la pantalla bentonítica. Quiere decir que en ese momento claro, tenía una posición cancelaria. Es lo que le acabo de decir. Pero Ahí acaba de decir que no existe. Perdón, pero acaba de decir que la pantalla bentonítica no, yo no existe. le dije eso. Está completamente equivocado. No le dije que la pantalla bentonítica, le dije que no la conozco. Bien. Sí, doctor, sí, yo había escuchado eso mismo, que no la conocía. Sí. Perfecto, gracias. Discúlpeme, ¿también conoce cuál es la diferencia entre arena y arena de inyección? No. Está bien. Listo, no tengo más preguntas para hacer, doctora. Bien. Las restantes defensas. Muy bien. Doctor Ubeira, usted que ha sido quien lo ofreció, todavía tenemos tiempo, tenemos casi un cuarto de hora, así que puede preguntar, tenemos margen. Sí, lo primero es que yo no sé si ustedes tendrán la pericia ahí a mano como para que sí, la ratifique. Podemos compartir pantalla. Santiago, por favor, en la parte de las rúbricas, doctor, ¿está pidiendo eso? Sí, nada más que para que quede constancia de que conoció el documento. Sí. Señor Barakat, usted posiblemente en su pantalla esté viendo ahora la pericia. Bueno, vamos a ir a la parte de las rúbricas para que nos diga si, bueno, con la salvedad del medio digital, reconoce alguna de ellas como la suya. Sí, está la mía abajo a la izquierda. Muy bien. ¿Algo más, doctor Ubeira, en relación a esto? Una pregunta más. Usted dijo que, digamos, yo escuché al perito oficial hacer referencia a que se tomó un muestreo, y usted se refiere a que puntillosamente revisó papel por papel. Sí, hasta donde pude, pero le digo que más del 50% era inmenso el trabajo para hacer, pero me tomé la tarea, hubo cosas que no hacía falta revisar, pero sí, yo me tomé la tarea de eso. Muy bien, o sea que lo suyo no fue un muestreo, digamos, esto es lo que trato de explicar. Exactamente, no, lo mío fue una cosa que muchas veces pedía permiso para ir a trabajar solo y revisar y verificar un poco los papeles. Muy bien. Yo por mi parte suficiente, doctora, me parece que ya está. O sea, de mi parte lo podemos liberar al señor. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas. Bueno, primero les pregunto a todos, ¿podemos dejar de compartir pantalla y volver a la galería? Yo creo, doctora, aprovecharía que el doctor Propicti haga lo propio con su firma, si es que bueno, para ganar un paso, sí. para ganar un paso le preguntamos al otro perito si en las firmas que están en pantalla reconoce la propia. Sí, doctora, la reconozco en el ángulo inferior derecho. Muy bien, perfecto. Ahora sí, entonces podríamos dejar de compartir pantalla. Volvemos a la galería y había alguien que estaba pidiendo la palabra. El doctor Gil Lavedra tiene la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias, contador. Para efectuar una aclaración, usted ha dicho que sus conclusiones derivan de haber revisado una serie de documentación. ¿Usted podría precisar qué periodos usted analizó? Es decir, qué certificados, en qué año, etcétera, porque del texto de la pericia no surge cuál es esa documentación revisada. ¿A mí? Sí. Mire, no recuerdo, pero sé que era del 80, y me acuerdo que había del 82, creo, 84, una cosa así, pero no lo recuerdo. La verdad, doctor, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Es decir, que estas conclusiones han surgido de un análisis en general, pero no puede precisar en cuál fue. No recuerdo, sé que eran varios años. Yo no tomé un año solo. Yo me moví en varios años, incluso en lo que se refería a las devoluciones y todo lo demás, los análisis de las devoluciones de Banco Nación y todo lo demás, me referí todo a eso. Hice mis propios cálculos también en aquel entonces. Era el momento, me acuerdo, que iba el doctor Cavallo a venderle el bono que se defolteó después a los japoneses. Imagínense el tiempo que hace. 26 años. Exactamente, doctor. Las cifras eran bastante parecidas. Bueno, muchas gracias. No más preguntas. De acuerdo, doctor. Yo por mi parte, antes de despedirlo y de agradecerle su declaración, tengo una por mi parte. Cuando usted dice que fue siguiendo varios años, varios periodos, ¿lo hizo tomando un mismo elemento a lo largo de esos periodos? Le pongo el ejemplo de la arena, por ejemplo, de la simple arena versus la arena de inyección. ¿Usted fue tomando ese mismo elemento a lo largo de cada uno de los periodos? ¿Lo recuerda? No, yo miraba todos los comprobantes y miraba todos los elementos. Había elementos que estaban bien catalogados y había elementos que estaban mal catalogados. Incluso, doctora, le comentaba al señor fiscal, al doctor Córdoba, que era muy difícil determinar los elementos que se hacían pasar por industria nacional, o sea, los activos fijos, como ser tractores, camiones y esas cosas, cuando yo particularmente sabía que no se fabricaban en el país, y le vuelvo a repetir, encontré una oferta de un de Fiat directamente, o de alguien de Fiat, un concesionario de Fiat, en lo que decían los que eran importados, los elementos, y si querían se podían hacer pasar como industria nacional. O sea que eso le demuestra, doctora, que yo lo revisaba todo, no revisaba única y exclusivamente un solo artículo. Esa oferta de Fiat, ¿recuerda si estaba firmada por alguien, a quién estaba dirigida? No, doctora. La verdad que no lo recuerdo. Bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias puede desconectarse en su caso. Continuamos con el testigo Popritkin y le volvemos a dar la palabra al señor fiscal. Bueno, que sigan bien y buenos días a todos. Que tengan Hasta luego, buenos días. Bien. Adiós. Doctor Popritkin, entonces, lo vamos a consultar sobre los temas, los mismos temas, las posiciones arancelarias de diversos elementos, que es uno de los puntos también de pericia que nos puede ilustrar al respecto, sobre la ubicación en la nomenclatura específicamente. Sí, puedo hacer una aclaración previa porque fui aludido en varias oportunidades y tengo alguna discrepancia sobre lo dicho. No, en principio le pediría que conteste las preguntas del fiscal, porque la declaración de ustedes es en relación al trabajo que cada uno hizo. Digamos, no es un alegato cruzado entre ambos
peritos. Así que por favor respóndale la pregunta al señor fiscal, si es tan amable. No tengo inconvenientes, pero quiero decirle que fui aludido al trabajo que yo hice. Bueno, por eso, pero en este caso puntual, la Fiscalía le hizo una pregunta y concentrémonos por ahora en eso, por favor. ¿Cómo no? ¿Podría repetirme, señor fiscal? Sí, la consulta es sobre las nomenclaturas, la ubicación de los elementos. Puntualmente lo que nos interesa es el caso del hormigón en la nomenclatura de la NADE. Sí, en cuanto al tema hormigón, por lo que surge de la pericia, lo que yo recuerdo, esta clasificación no estaba prevista en el contrato de obra firmado originariamente entre Eriday y, bueno, para realizar la obra en Yacyretá. A la conclusión que llegué yo y creo que también el perito Baracat, es que allí ha habido una tramitación respecto de los reembolsos correspondientes al hormigón fresco y al hormigón a secas, que fue de alguna manera reinterpretado y reubicado en el nomenclador arancelario, de forma tal que de tener un reembolso de cero porcentaje, pasase a tener un reembolso del 15%, cuestión que fue percibiendo la firma Eriday a partir de determinado momento. Incluso dejamos constancia en la pericia, debida constancia, que a pesar de que se efectuaron consultas en los organismos competentes, digamos, los organismos que entendían el tema de los reembolsos, si no me equivoco, la Secretaría de Industria, y a través de la revisión del expediente correspondiente, del cual hacemos minuciosa referencia en el contenido del peritaje, en el cuerpo principal de la pericia, mientras se hacían consultas y todavía no había pronunciamiento del organismo, se comenzaron a percibir estos reembolsos del 15%, que pareciera no ser correcto en la medida que no había una respuesta ni una autorización definitiva. No sé si esto le responde, doctor. Sí, le pediría alguna precisión más en esta apreciación que usted hace de pareciera no ser correcto. Se entiende que se refiere a la ausencia de una respuesta expresa, pero ¿en qué instancia esta incorrección que usted señala se salteaba o se producía? Tendríamos que ir quizás a el repaso conjunto de, me parece que el punto de pericia o la respuesta al punto de pericia número 7. Dice así, le puedo releer la parte pertinente para que no sea tan largo. Si en la página 44 vamos a la respuesta, a la página 44 del peritaje, vamos a la respuesta, si la pudieron ubicar. Sí. Bueno, aquí tenemos una parte que dice, se observa en conclusiones, y abajo dice, se observa
que mientras se encontraban en trámite de resolución ciertas consultas y pedidos de instrucciones, la obra siguió su curso y se generaron certificados de obra y solicitudes de reembolsos que, mientras se realizaban consultas sobre la forma que debían adoptar las solicitudes de reembolso, en parte estos ya habían sido liquidados. Es contundente esa respuesta y podemos completarla con la conclusión general de las páginas 51 y 52, si ustedes quieren. Sí, adelante. Página 51 y 52. La parte pertinente. No ha sido detectada la existencia de una norma legal que tipifique las posiciones arancelarias correspondientes al hormigón y al hormigón fresco. Unos párrafos más abajo ponemos o colocamos en la pericia, en su parte pertinente. Por lo tanto, ante la falta de una norma legal o pronunciamiento expreso, se entiende que no existe respaldo documental suficiente emanado de la autoridad de aplicación que ampare la posición arancelaria del hormigón u hormigón fresco a los fines de la procedencia del reembolso. Me parece que está bastante claro. Esto fue firmado en coincidencia, los peritos oficiales, o sea, primero el doctor Baracat, que se acaba de retirar, en coincidencia conmigo, y tuvieron opiniones distintas los otros dos peritos de parte de las defensas. Lo consulto ahora sobre el punto neumáticos, que está dentro del tema equipos financiados, importados o nacionales. ¿Lo tiene presente ese aspecto? Mire, quisiera hacer también una aclaración. Nuestro peritaje estuvo referido fundamentalmente, y las preguntas de la pericia así lo indican, al tema hormigón. Y entonces es obligación de los peritos, y en especial del perito oficial en cada caso, no extralimitarse en el alcance de las preguntas. Algunas cuestiones que ha planteado, y esto no puedo dejar de decirlo, que ha dicho, porque lo he escuchado recién yo, el doctor Baracat, van a otras temáticas que no fuimos consultados y no podíamos responder, no debíamos responder. Él como perito de parte tendrá quizás mayores libertades, yo como perito oficial tengo que intentar aferrarme y hacer que el resto también se aferre a las preguntas. En algún momento hay alguna mención, no de mi parte, ni tampoco una conclusión, referida al tema de neumáticos. Pero ese no era el tema central. De cualquier forma y de manera genérica, sí recuerdo, y sí he leído por allí del peritaje, que hubo, y esto coincido con algo que dijo el doctor Baracat, que hubo, digamos, una flexibilidad en la adopción de algunos dígitos o algunas partes del nomenclador arancelario que no, digamos, concedían reembolso a ciertos productos o ciertas provisiones de elementos utilizados en la obra, y que hubo reinterpretaciones y reencuadramientos que, por supuesto, tendían a obtener esos reembolsos.
esto no ha sido materia de precisión y profundización por parte de los peritos, porque hasta donde recuerdo, y por la lectura que hice reciente del peritaje, no era materia puntual y concreta de nuestro trabajo. Bien, gracias. Por el momento no tengo más preguntas. Muy bien. ¿La querella tiene preguntas? Un segundo, doctora. Sí, cómo no. Buenos días, contador Poprikin, soy el doctor Ubeira. Buenos días. La pericia del año 94, justamente esto hice referencia al punto 7, vinculado al tema del hormigón elaborado. Si yo no malinterpreto, usted dice ahí, en ese punto, que carecía de respaldo documental suficiente. ¿Tuvieron algún tipo de dificultad con respecto al tema del respaldo documental vinculado a esta pericia? ¿Sería tan amable, doctor, de señalarme qué página del peritaje dijimos eso? Así veo el entorno. Sí, si necesitan también que pongamos compartir pantalla, nos lo hacen saber y a través del secretario podemos hacerlo. En el punto es el punto 7. Como usted hizo mención al punto 7, imagino que usted lo debe tener ahí a mano. Sí. ¿Podemos compartir pantalla, Santiago, con el punto 7, por favor? Le aclaro que el punto 7 tiene 42 páginas. No, ¿Algún párrafo especial, doctor Ubeira, que usted esté teniendo ahora? No la tengo acá a la vista, pero si me da unos minutitos, le damos paso a los compañeros. Bueno, y usted lo busca. Perfecto. Lo busco. Ningún problema. Entonces ahora abrimos la ronda de preguntas de las defensas. Dejamos acá compartida la pantalla y si usted, doctor Ubeira, encuentra la página por WhatsApp, sí. Se lo comunica al secretario o por el chat y ya la vamos poniendo. Listo. ¿Las defensas tienen preguntas? Sí. ¿Alguien dijo que sí? Sí, la veo. Ah, muy bien. Pregunte, doctor. Muchas gracias. Buen día, contador Poprikin. Buen día. Yo quería preguntarle con relación a este último punto que figura en la pericia en la página 51. ¿La encontró? Sí, señor. Okay. ¿Qué conclusiones o qué puede informarnos al tribunal y a nosotros acerca de qué relevancia le otorgaron al antecedente de la ley del IVA, la 20.631? Que según la pericia dice que han tenido conocimiento. Sí, no recuerdo digamos, en detalle, pero sí lo he releído, y quien hace referencia a la ley de IVA es uno de los peritos de las defensas, tengo entendido, y no el perito oficial, salvo algún error de mi parte. No sé si estamos de acuerdo en eso. De cualquier forma, tratándose del tema de reembolsos, le aclaro que yo no soy especialista en comercio exterior, ni tengo práctica profesional en el tema, y en esto actué como un contador de la matrícula más, con la orientación forense, ¿no? Nosotros consideramos, o por lo menos ese fue, o ese es el temperamento,
de tomar en cuenta las normas de aplicación específicas y directas. Creo que el perito de la defensa que hace mención a la ley del IVA lo hace en un intento de sostener la posibilidad de que ciertos nomencladores ya estarían vigentes desde tiempo atrás, porque entiendo que esta sanción de la ley y la utilización del nomenclador en esa ley datarían de la década del 70, si esto no lo entendí mal. Pero nosotros no consideramos de directa aplicación al caso y tomamos en consideración la documentación remitida a la causa, como son todos los expedientes tramitados por ERIDAI y por, en donde también creo que tuvo el ente binacional Yacyretá participación, y en particular con relación a la obra en cuestión. Perfecto. Dígame otra cosa. En la misma página 51, donde dice que han tenido a la vista actuaciones ante la Dirección Nacional de Impuestos y la Administración Nacional de Aduanas referidas al encuadramiento arancelario del hormigón fresco. ¿Conoció usted resoluciones de la Dirección Nacional de Impuestos y de la Administración Nacional de Aduanas sobre el particular? Un segundito. Sí, en el párrafo, en el primer párrafo, o sea, el previo al que usted leyó, dice que en relación a este punto se han analizado todos los antecedentes remitidos por el tribunal, por una parte, así como también los arrimados por las partes y los peritos por ellas propuestos. En estos casos, no es el mismo valor documental para los peritos, aquellos que provienen del tribunal, como los que arriman los peritos de parte a los efectos de ser tomados en cuenta. Eso no quiere decir que sean totalmente ignorados, pero es probable que se hayan mencionado porque algún perito de parte alcanzó esa documentación como allí se indica, y que eso no significa que se haya tenido en cuenta y nos hayamos aferrado a esas normas. De cualquier forma, la respuesta a esta es en abstracto, porque la verdad no recuerdo los detalles, son muchísimos los años transcurridos, y también les hago notar, les hago saber, en mi paso por el cuerpo de contadores de la Corte, me tocó intervenir en más de 700 peritajes contables. Entonces es bastante difícil, dado el tiempo transcurrido y la cantidad de casos, y la carencia de los papeles de trabajo, los cuales los he perdido luego de que me enteré que la causa en algún momento, esta causa, había sido, de alguna manera, había dejado de seguir adelante respecto de la mayoría de los imputados, lo que me comunicó un fiscal en alguna oportunidad, y porque tuve una mudanza en el medio en el cual necesité deshacerme de muchísimos documentos que yo conservaba de esos 700 y pico de peritajes. Pero, contador, la pregunta es, ¿usted recuerda haber tenido a la vista dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos o de la Dirección Nacional de Aduanas? No lo recuerdo, lo cual no significa que no los hayamos tenido, porque allí
si son palabras mías las que estamos leyendo, seguramente alguien los aportó y los hemos visto. ¿Y cuál era la autoridad de aplicación de las disposiciones atinentes a los reembolsos? Entiendo, y no tengo un grado de seguridad total, pero entiendo que sería la Secretaría de Industria. ¿Y cuál sería la autoridad de aplicación respecto de la ubicación en el encuadramiento arancelario de los bienes? No estoy muy seguro, pero asumo en forma deductiva que podría ser o debería ser la aduana o algún organismo competente en cuestiones de comercio exterior. Supongo, no estoy muy seguro tampoco. Perfecto. ¿Recuerda usted, contador, los pasos que daban los certificados y los controles a los cuales estaban sometidos? No lo recuerdo, pero sí lo detallamos con mucha minuciosidad, hasta donde he revisado en estos días. Lo hemos detallado con minuciosidad en el peritaje contable. Si usted quiere consultarme en alguna cuestión puntual, creo que allí hicimos una narrativa muy detallada y minuciosa. Sí, es cierto. La última pregunta, contador, y muchas gracias por sus respuestas. En cuanto a la metodología de trabajo, que esto sí es importante, las conclusiones de la pericia y sobre la que trabajaron los peritos, ¿tienen que ver con la selección de determinados certificados y periodos? ¿O se analizó el conjunto de la documentación? Bueno, esa respuesta ya la he dado, pero la vuelvo a reiterar sin ningún problema. Nosotros hemos trabajado en forma muestral. En el comienzo del peritaje hicimos mención, la respuesta me refiero, ¿no? Hicimos mención a la longitud de esta pericia, a la cantidad de ítems incorporados en cada certificado de obra. Si no recuerdo mal, eran algo así como 2000 ítems en cada certificado. Tenemos que multiplicarlos por los años y cada tanto se extendía un certificado, no sé si mensual, bimestral, en qué forma. Cada certificado de obra, si no recuerdo mal, constaba de algo así como 200 páginas, en donde estaban detallados uno por uno en cada renglón a los ítems que componían ese certificado. Además, los cálculos, que también en algún momento fueron materia de análisis por los peritos, los cálculos de las facturaciones, es decir, del certificado, se dice que cómo se avanzó en la obra, y ese certificado da lugar a una factura a emitir o emitida, y esa factura tiene no solo los datos del certificado del avance de obra, sino que se le agregan los importes unitarios y totales. Ahora resulta ser que estos cálculos, si se tenía en cuenta el contrato original, no me recuerdo si había adendas o modificaciones a ese contrato original, y se tenían en cuenta el requisito, que esto también lo decimos en el peritaje, lo aclaramos, que todo esto debía hacerse y se hacía en 4 idiomas, en 4 lenguas. Las cuentas, los cálculos polinómicos que se deberían
chequear si uno se proponía revisar absolutamente todo, era de confección o de realización imposible. Por eso los peritos, lo primero que hicimos cuando vimos la envergadura del trabajo, y creo que también había un punto de pericia que así lo solicitaba, es decir, bueno, ¿con qué criterios íbamos a trabajar para que el peritaje no durase más que lo que está demorando este juicio? Entonces teníamos que acotar la tarea, y para eso lo que hicimos fue tomar ese año de muestra, y dentro de ese año se tomaron algunos certificados puntualmente, y nos dimos por satisfechos los peritos, y así lo pusimos todos los peritos de común acuerdo cuando concluimos esas revisiones. Este criterio de efectuar controles al azar, en la medida que los profesionales están de acuerdo, es muy habitual y no da lugar a dudas, porque si hubiésemos tenido alguna duda de que podría haber algunas irregularidades que se nos pasaran con algún certificado, es muy probable que hubiéramos extendido el alcance de nuestro trabajo o incluido aquellos certificados y o facturas que hubiésemos considerado dudosos, o que algún perito hubiese señalado, alguno de los peritos de la comisión pericial hubiese señalado como posibles irregulares. Pero no eso, estuvimos un 100% de acuerdo, como estuvimos de acuerdo con los peritos en casi todos los puntos de pericia, como lo dije al principio, y en donde, en el caso del perito de la querella, solo estuvo un desacuerdo en uno de los puntos de pericia, que fue el punto 4, en donde el doctor Barakat dice y agrega alguna cuestión, lo cual no quiere decir que estuvo en desacuerdo en todo, sino en parte. Y en el punto 7, estuvimos de acuerdo con el doctor Barakat, él y yo, en un 100%. Es decir, en casi todo, reitero, estuvimos de acuerdo con el doctor Barakat. Y en cuanto a los peritos de las defensas, ellos dieron su opinión diferente a la del perito Barakat y la mía, solo en el punto 7, en donde el doctor Piccinelli dijo una cuestión diferente y el doctor Di Domenico manifestó una argumentación distinta a la de Barakat y la mía. Así que hubo mayoría de acuerdo en todo el peritaje. Muchas gracias, nada más, señora presidenta. Muy bien, se tiene presente. Las otras defensas quieren manifestar algo. Sí, yo quería hacer alguna pregunta, doctora. No sé si es posible. Sí, sí, claro. Solo para dejar constancia, en este momento usted está asumiendo también la representación del otro imputado porque el doctor Macmullen tuvo una dificultad técnica. Sí, doctora, lo acepto en la medida en que entiendo que es un reemplazo muy puntual y que en este acto en particular no hay ningún interés diferente entre Henning y Ortega, ¿correcto? Perfecto, haga la pregunta. Sí, 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 perfecto. Si ustedes advierten lo contrario, me lo señalan. ¿Okay? Muy bien. Contador, buenos días. Le quería pedirle alguna aclaración respecto de algo que usted señaló. Usted, si mal no lo entendí, si no, corríjame, dijo que han constatado que mientras había algunas consultas a la autoridad de aplicación respecto de la posibilidad de percibir reembolsos conforme a cierta posición arancelaria para el hormigón, por ejemplo, y mientras esas consultas aún no habían sido
evacuadas, de todos modos se otorgaron reembolsos. No sé si lo entendí bien, si no, corríjame, porque puedo haberlo entendido mal. Sí, es más o menos así. Correcto. Entonces, la pregunta que yo quería hacerle, usted lo que tenía que responder es si había respaldo documental para la obtención de reembolsos en ese caso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la decisión administrativa que efectivamente hace lugar a la pretensión no sería un respaldo documental? No sé si se entiende. Es decir, ¿qué diferencia habría entre una respuesta de esa misma autoridad de aplicación que diga, sí, efectivamente, la posición arancelaria por la que usted consulta es esa, o directamente una decisión administrativa que hace lugar a la pretensión? No sé si soy claro, querría que usted me señale cuál es la diferencia entre un caso y otro, porque para mí en ambos casos son respuestas administrativas al punto por el que se está preguntando o pidiendo en el segundo caso. ¿Se entiende mi pregunta? Si no, se la reformulo. Sí, creo entender, digamos, el espíritu de la pregunta, pero quiero también señalar que yo he actuado en mi caso particular como perito y no como abogado en este caso. Aquí en este tema, y yo soy de profesión contador público, es decir, debo ceñirme a una serie de cuestiones. Primero, a lo que me pregunta el juzgado o tribunal. Segundo, a mi profesión exclusivamente. Y tercero, tratar dentro de esas limitaciones satisfacer de la mejor forma y más amplia posible las eventuales necesidades de las supuestas cuestiones que han tenido en mente los jueces que han preguntado. Es decir, uno quiere colaborar lo máximo posible, pero tampoco debo, ni puedo, ni quiero excederme en estas cuestiones, en esas limitaciones que uno tiene. Perdón, le pido disculpas que sonó el celular mientras estaba respondiendo, ¿no? Les pido disculpas a todos. No terminé. Sí, perdón. Sí, continúe, contador, perdón. En esa línea, yo le puedo dar alguna respuesta, pero excediéndome a esas limitaciones, que no debo en principio hacerlo. Bueno, entonces, perdón, lo quiero interrumpir entonces, si es posible. No quiero que conteste algo que excede su posición de perito, como tampoco le preguntaría sobre cuestiones que no tienen nada que ver con la acusación, otros materiales, etc. No quiero incurrir yo en los mismos excesos que podría criticar. Me siento satisfecho con lo que usted respondió. Quería hacerle otra pregunta. Usted sostiene que, digamos que los peritos hacen sus propios aportes documentales o sus propios aportes normativos y que, si bien tienen valor, podría no ser exactamente el mismo que el del material suministrado por el juzgado, por ejemplo. Corríjame si no es así. Es algo a considerar, en principio a valorar como cualquier otro elemento, pero usted le otorga prevalencia al material que ha aportado por el juzgado para realizar la pericia. ¿Es correcto? No es estrictamente así. Es un poco así, pero no estrictamente. Por ejemplo, si lo que alcanza el perito de la parte son los libros contables, por ejemplo, de la empresa en cuestión, como eso creo que ha ocurrido de esa manera, y nosotros hemos trabajado con los libros contables de Eriday, no cabe duda que esos libros contables, en las medidas que cumplan con las formalidades legales y otras cuestiones, uno le da un importante valor probatorio desde el punto de vista pericial contable. En cambio, si aparece
un perito con una fotocopia de algún elemento, digamos que no está en la causa y que de alguna forma no hay posibilidad de corroborarlos por medios alternativos, y uno no puede tampoco, digamos, buscar, como hoy, por ejemplo, existe, que en aquella época no existía, uno no puede buscar algún elemento de comparación a través de los buscadores de Internet, por decir algo, o algún otro mecanismo. Bueno, hay que tomar con pinzas, o sea, no todos los elementos probatorios tienen el mismo valor. Tampoco quiere decir que por el hecho de que esté incorporado a la causa y lo envíe el tribunal, ya por ese solo hecho, los peritos cerramos los ojos y le damos valor a todos los elementos. También aplicamos cierto criterio, pero bueno, en principio tiene ese aditamento adicional de que lo mandó el tribunal, lo envió el tribunal. Correcto, entiendo la aclaración que me hace. Ahora, en base a esta aclaración, le pregunto lo siguiente. Supongamos no, ocurrió que los peritos aportan el texto de una ley, por ejemplo, la ley sobre IVA que mencionó el doctor Gil Lavera, o aluden a dictámenes de la autoridad, por ejemplo, dictámenes de la que usted consideró la autoridad que sería, de acuerdo a su intuición, la autoridad de aplicación en materia de determinación de las posiciones arancelarias a los efectos del comercio exterior. Supongamos que se alude a dictámenes o se alude a actos públicos, estatales, sean dictámenes, sean resoluciones, sean leyes que no están, por ejemplo, en el expediente o que no son las que el juzgado señaló. Ese material, ¿qué valor tiene en la medida en que son actos públicos y por lo tanto no ofrecerían dudas respecto de su existencia o su integridad o su fidelidad ante una mínima búsqueda ante la propia administración? Por ejemplo, solicitar liberar un oficio a la autoridad de aplicación en materia arancelaria o al boletín oficial para que remita la normativa de que se trate. Es decir, ¿qué valor tiene la aportación de información respecto de actos públicos estatales? Señora Sí. Presidenta, la verdad que como está formulada la pregunta por parte de mi compañero, el doctor Esgro, primero no me ofrece claridad, en segundo me parece que le está pidiendo al perito que se excede, digamos, en cuanto al tema del conocimiento del perito y el fondo de la pericia. Bueno, en relación al exceso, no lo puedo determinar, pero porque coincido en lo primero. Discúlpeme, doctor Esgro, yo tampoco logro entender con claridad su pregunta. ¿La podría formular de alguna otra manera? La pregunta porque ha sido un poco confuso. La pregunta consiste en eso, si alguno de los peritos intervinientes en la operación pericial señala que existe cierto dictamen de la autoridad o de alguna autoridad pública vinculada a los temas que están haciendo objeto de pericia, ¿es obligación de los peritos solicitar o es por lo menos una práctica conveniente para la correcta decisión, para la correcta respuesta a los puntos periciales, solicitar esos dictámenes o esas resoluciones que son información pública? Esa es la pregunta. A ver, está bien, discúlpeme, pero se la voy a precisar en este sentido. En este caso en concreto, esto que señala el señor defensor, ¿se hizo? Sí se hizo. Nosotros hemos requerido al juzgado, después de algunas reuniones periciales, y esto lo deduzco de la lectura del informe pericial, no tengo los papeles de trabajo, hicieron más de una, creo que 3 pedidos de documentación complementaria. Y repito, esto surge del acuerdo de los peritos, no de la decisión solo del perito oficial. Y el objetivo es poder responder
en forma cabal los puntos de pericia propuestos. Bien, está contestado entonces, doctor Esgro. Se hizo en Gracias. este caso en los términos expresados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de las defensas? doctora. Sí, no, en su caso sí, porque había dicho que iba a señalar la parte que quería que pusiéramos en pantalla, lo recuerdo, pero para terminar con esta ronda a las defensas, ¿no? Acá me hacen que no con la cabeza la doctora Prack, perfecto. Entonces, si usted ya individualizó lo que quiere que doctora. pongamos en pantalla, bien, Santiago, por favor, entonces. La foja que aparece indicada por el tribunal es 1333 y es la página 53 de la pericia, Perfecto. escrita a máquina. Perfecto. Para que, me parece que Sí, es para sí. abajo 2 páginas. Bien, perfecto. La que comienza con número 215-617/03. Esa misma, doctora, Sí, exactamente. perfecto. Bien. Bueno, la pregunta que le quiero hacer al perito, y en este punto es para complementar a lo mejor lo que decía el doctor Esgro, a lo mejor esto lo ayuda. Ahí justamente en la mitad de página, doctor Popriskin, dice, tengo que leer la parte porque creo que es la forma de poder orientarnos en la pericia. ¿Es si no, no el puedo hacer segundo párrafo? ¿Usted se refiere al segundo sí, párrafo? Los orígenes de la obra, fines de 1983. ¿Lo alcanza a leer, doctor Popriskin? Sí, lo estoy viendo perfectamente. Muy bien. Bueno, en los orígenes de la obra, fines de 1983, la entidad binacional Yacyretá, en una nota en que solicita aclaración respecto de la procedencia y alcance de los reembolsos, reconocida como órgano de interpretación y de aplicación a la Secretaría de Industria. Por otra parte, en los diferentes trámites de reembolso, que incluye hormigón fresco, el funcionario interviniente de la Secretaría de Industria de la Nación, al dar curso a cada pedido, invoca los expedientes tal. Analizados estos expedientes, tampoco se desprende de ellos un pronunciamiento expreso acordando la procedencia del reembolso sobre el hormigón u hormigón fresco. Ante el cambio de posición arancelaria realizado por el IDAE en el expediente número tal, no ha existido pronunciamiento de la Secretaría de Industria de la Nación. Y paso a la página que sigue. Por lo tanto, y esta es la parte relevante, ante la falta de una norma legal o pronunciamiento expreso, se entiende que no existe respaldo documental suficiente emanado de la autoridad de aplicación que ampare la posición arancelaria del hormigón o hormigón fresco a los fines de la procedencia del reembolso. La pregunta que le hago, vinculado a lo que le preguntaba el doctor Esgro, con respecto al tema de, de norma legal. ¿En algún momento determinado las defensas o los peritos de las defensas, usted recuerda, que le hayan acompañado algún tipo de documento que justificara la posición arancelaria de la pretensión en la que se venían cobrando esos reembolsos? Yo creo recordar de que no me han acompañado ningún elemento en ese sentido. Esto se lo estoy diciendo con un porcentaje de duda, porque evidentemente ha pasado muchos años, pero estoy casi convencido, porque de lo contrario lo hubiésemos consignado específicamente y valorado también. En este punto, señor Popritkin, yo le quiero hacer una pregunta aclaratoria, complementaria, en relación a la nota 43, está unas fojas más arriba, que es la que se refería a la ley del IVA específicamente. Cuando ustedes arriban a esta conclusión que acaban de leer recién en la página 53 de vuestro informe, ¿ya habían tenido a la vista lo de la ley del IVA, que está aquí mencionado en una nota al pie? Sí, ahí tendría que remontarme a la forma en que se hizo la pericia. ¿Podría hacerlo? Sí, expláyese. El tema es así, este peritaje demoró 5 meses, desde la fecha en que recibimos del requerimiento hasta la firma de la pericia. Parece mucho tiempo para trabajar, pero con todo lo que se hizo en el medio,
los 3 requerimientos de elementos para contestar los puntos, la extensión y el alcance del peritaje, la cantidad de ítems, la cantidad de decisiones, la cantidad de reuniones que hemos tenido. Y en esto cabe decir algo que sí recuerdo y me quedó grabado para siempre, que esta pericia la terminamos, seguramente la fecha en que dice allí, al final del peritaje que consignamos en la firma del mes de septiembre de 1994, a las 12 de la noche. Los debates eran muy intensos. Los peritos de parte, por las defensas, trajeron preelaborados. Yo no sé si ese día, la reunión anterior, ya no lo recuerdo con precisión, trajeron preelaborados, y no sé si no lo trajeron en formato digital, las respuestas de sus partes, después de que, de alguna manera, digamos, ya habíamos debatido muchísimo. No digo en forma total, completa, porque se debate hasta el último momento. Más, imprimimos la pericia en más de una oportunidad, el informe pericial, y cuando dimos lectura a la pericia, también esto lo recuerdo, tuvimos que hasta cambiar algunas partes a pedido de algún perito, me parece que era de los peritos de las partes, algún párrafo, alguna cuestión puntual, que no hay ningún problema, esto es normal, es usual y es correcto hacerlo de esa forma. Ahora bien, da la sensación, y ahí también hay cuestiones en donde el contador oficial, el perito contador oficial, por ser contador y por ser oficial, por ambas razones, no puede incursionar, que son algunas argumentaciones claramente de un perfil totalmente jurídico, en donde excede la cuestión contable, y no debemos introducirnos. No digo que no lo hayan confeccionado esos borradores los propios peritos de las partes, pero de ninguna manera algunas o buena parte de esos agregados podían posibilitar que uno se sumara. No sé si esto, doctora, le responde a su pregunta. A ver, yo le voy a decir lo que entendí y usted me corrige. Yo entendí que si alguno de estos elementos hubiese incidido en lo técnico, en lo que usted estaba esforzándose en mantenerse ajustado, lo hubiese volcado aquí Sí. en lo que se expresa en la página 53. Sí, correcto, sin ninguna duda. Bien, Sin bien. ninguna duda. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Podemos dejar de compartir pantalla o desean que lo hagamos con alguna otra parte del peritaje? ¿Me lo dicen? ¿Se lo indican al señor secretario? Doctora, yo tengo una pregunta. No sé si dejar la pantalla compartida o no. Si quiere señalar algún otro párrafo, no hay ningún inconveniente. En realidad es volver al mismo párrafo que señaló antes el doctor Gilavedra, del anteúltimo párrafo de la página 51. Bueno, a ver, podemos volver a la página 51, anteúltimo párrafo, por favor. En relación cuando dice que se ha tenido a la vista actuaciones ante la Dirección Nacional de Impuestos y la Administración Nacional de Aduanas. Y con relación a la pregunta que hizo el doctor Ubeira, que le preguntó si los peritos de parte le habían alcanzado alguna documentación vinculada con con algún punto de los que debían responder, el perito mencionó no recordarlo, o más bien que no. Pero cuando el doctor Gilavedra le preguntó por estas actuaciones de la Dirección de Aduanas, creo haber entendido que se trataba de documentación que habían sido aportados por los peritos, como dice en el párrafo anterior. Si puede aclarar ese punto. No le entendí con precisión qué es lo que me está preguntando. Sí, yo tampoco, si soy sincera. Si Bueno, puede, por favor, doctora, reformular un poco, perdón. El doctor Ubeira le consultó si los peritos de parte le habían aportado algún elemento vinculado que debía haber corroborado
con la administración, ¿sí? Sí. ¿Usted dijo que no o que no recordaba? No, que sí, que allí lo consigna, Sí, dice, sí. el primer párrafo anterior dice que sí. Correcto. Bueno, entonces los peritos de parte es posible que sí le hayan aportado documentación. Obvio, sí, sí, claro. Ok, entonces entendí mal yo la respuesta de la pregunta que hizo el doctor Ubeira. Ah, bueno, bien, ningún problema. ¿Cómo? Acá veo que hace un gesto el doctor Gil Lavedra, está pidiendo la palabra. Si me oye, la tiene, hable nomás. Muchas gracias. Perdón que lo tengamos tanto tiempo, ¿no? Pero hay un punto que tiene mucha relevancia que ahora voy a volver para que quede, para que usted lo pueda aclarar. El informe dice, y está en la pantalla, que se tiene conocimiento del antecedente existente acerca de la ley del IVA. Y después, en la conclusión, dice que no han encontrado base legal. ¿Ustedes entendieron no aplicable la ley del IVA? Y en ese caso, ¿por qué? ¿Con qué razones? ¿O no la valoraron? Señora Presidenta. Sí. Sí, creo que hay una diferencia entre la conclusión que se ha leído, que es no existe respaldo documental suficiente, y la pregunta del doctor Gilavedra que dice no hay respaldo legal. Creo que no son equivalentes las dos. Bueno, las dos expresiones. a ver, sí, entiendo que corresponde la objeción. Doctor Gilavedra, ¿podría reformular su pregunta? Es que no es así. En las conclusiones... Bueno, pero entonces esto ya le pido que me lo reserve para el alegato, si es tan amable, si entiende que no es así. Yo lo que le diría, si tiene alguna otra pregunta o esta misma, se la puede reformular en términos de lo que el perito hizo en su trabajo en este punto. Luego, bueno, las discordancias y las valoraciones las reservamos para dentro de poquitas jornadas. Bueno, las razones por las cuales no hay una valoración de la ley del IVA. Bueno, esto, señor Popritkin, lo puede contestar. Por alguna razón no se valoró. ¿Se valoró o no? Y si no se lo hizo, ¿por qué? Dentro de los puntos de las pericias. Si bien no recuerdo ese momento, sí puedo deducirlo, intentar deducir por qué se consigna de esta manera. Y además por mi forma de ser y de actuar en los peritajes, en todos los peritajes. Cualquier elemento de juicio que se aporta dentro del ámbito de la pericia, incluso provenga de donde provenga, por supuesto que tendrá diferente valor probatorio, todos los elementos se toman en cuenta, se analizan, se discuten o se intercambian opiniones. Yo entiendo de que eso no significa que ese documento o elemento aportado pase a ocupar un sitio crucial dentro de la consideración en la respuesta de un punto de pericia. Allí se indica que sí, que se ha tenido, que se ha considerado, pero eso no significa que haya incidido en la respuesta, porque quizás, no sé, no ha sido el elemento central o la legislación de fondo, de aplicación a este caso, y tampoco por no provenir, supongo, yo deduzco, no provenir del organismo de aplicación, su totalidad por lo menos. Pero esto, bueno, yo creo que ya lo he dicho en otra respuesta. Bueno, está bien. Muchas gracias, contador. Muy bien. Yo tengo perdón, doctora, yo tengo alguna repregunta sobre algo que ha preguntado usted y también el doctor Gil Lavedra. Bueno, como acá estoy compartiendo pantalla, creo reconocer la voz del doctor Esgro, Sí. no lo estoy viendo, pero tiene la palabra, doctor. Sí, discúlpeme que yo tampoco me encuentro. Pero No, bueno, no si hay me oye- problema. Sí, le reconozco. Contador, le quería hacer esta pregunta. En definitiva, la determinación de si
un reembolso conforme a cierta posición arancelaria, ¿procede o no procede? ¿Es una cuestión contable o es una cuestión jurídica? No pongo la pregunta. Sí, en realidad no versa sobre alguno de los puntos en los que el perito tuvo que trabajar. Perdón, doctora, quisiera ¿Cuál sería el hacer algo. sentido? Sí, explíqueme un poco mejor a el- dónde apunta la sí, pregunta. no, mire, voy a tratar de aclararlo. De todos modos, con todo respeto, yo, desde luego el doctor Ubeira tiene derecho a oponerse, y yo voy a contestar a esto, pero pido que se tenga igual criterio cuando preguntan sobre la bentonita o preguntan sobre cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que se debate en el pleito, caso en el cual las respuestas se dejan correr sin ninguna clase de obstáculo. Yo estoy preguntando sobre algo que por lo menos en mi consideración y leal saber y entender, por lo menos tiene que ver con el objeto de la causa y con lo que los peritos han hecho. Entonces, bueno, voy a reformular la pregunta, pero pido en todo caso que se tenga mayor amplitud en el momento de admitirme las preguntas. Respecto a la procedencia de la pregunta, a mi juicio es evidente, porque el perito ha hecho una discriminación entre cuál es su especialidad y por lo tanto cuál es el límite de lo que él puede responder acerca de la procedencia o no procedencia de un reembolso peticionado en función de que se trata de una petición que tiene un respaldo documental por una parte y por otra parte depende de interpretación de leyes. Él mismo ha dicho que, por ejemplo, la ley del IVA ha sido invocada por los peritos de parte y probablemente desde una perspectiva de una interpretación propia de la ley, etcétera, y que quizás esto no fue dirimente o determinante en la conclusión pericial. Entonces, mi pregunta, esto va a la explicación de la pertinencia de mi pregunta. Mi pregunta es si la decisión sobre si el otorgamiento del reembolso tiene respaldo o no, es una determinación puramente contable o depende de una interpretación jurídica. Y en este caso, si el perito está en condiciones, de acuerdo a su especialidad, de dar una respuesta o no. Bueno, un poco extensa, el perito está en condiciones de... Yo me opongo a la pregunta. Entiendo que si uno lee el punto 7 de la pericia, se establece perfectamente cuál es el ángulo desde el cual el perito contador debe abordar la cuestión, que involucra una tipificación de posiciones, efectivamente, pero lo hace desde el respaldo documental. Y desde esa perspectiva... Bien, entonces... Está bien, ¿puedo resolver la objeción? ¿Puedo resolver la objeción en atención a lo que la misma Fiscalía acaba de señalar? Ya que ahora quiero responder a lo que dice el fiscal antes que no, hasta ahora, hasta donde tengo entendido, el debate todavía lo estoy conduciendo yo. Entonces, se formuló una pregunta. No, dije que no, doctor, no tiene la palabra. Se formuló una pregunta, se realizó una objeción, 2 en rigor, voy a resolver la objeción. En relación a lo que acaba de decir la Fiscalía, ya que esto se encuentra en un punto específico del peritaje que tenemos aquí todos en pantalla, no encuentro impedimento para que el perito conteste la pregunta en los términos formulados en relación, ya que la Fiscalía lo ha señalado, al punto 7º. El perito responde esta pregunta y luego lo sigo escuchando. Conteste, por favor, señor Popritkin. Ahora necesitaría que me la reformule. Ahí va, ¿ven? Por eso es lo que pasa cuando se empiezan a encimar. Bien. Doctor Esgro, sea lo más sintético que pueda en repetir la pregunta. Le pido un favor, ¿podría usted reformular la pregunta del modo sintético que le parezca adecuado? No me siento en condiciones de hacerlo, doctor. Bueno. Bien, voy a tratar de repetir la pregunta. La cuestión de establecer, la cuestión por la que se le pregunta y sobre la que usted responde,
en la pericia. Es exclusivamente la cuestión de si tiene respaldo documental la petición del reembolso o se le pide y usted da una respuesta en función de su expertise acerca de la procedencia jurídica del reembolso. Hasta acá, señor Propitkin, ¿siguió la pregunta? ¿Puede Sí, sí, contestarla? perfecto. Bien. Sí, puedo escucho. contestarlo. En base al respaldo documental, entendiendo por tal, en este caso, el que se enumera en la respuesta, que serían los expedientes tramitados, las respuestas o la falta de respuesta por parte de los organismos ante los cuales se peticiona. Ok, yo me doy por respondido, doctora. Le agradezco. Muy bien, perfecto. Les hago una consulta general a todos. ¿Se puede quitar la modalidad de compartir pantalla para que yo los pueda tener a todos en pantalla cuando van pidiendo la Por mi palabra? parte no tengo ninguna objeción, doctor. Bueno, entonces, Santiago, si sos tan amable, quita eso, ahí los tengo a todos nuevamente. Bueno, ¿tenemos para el perito alguna otra pregunta en relación a su trabajo en este expediente? No, doctora, gracias. Muy bien. ¿Mis colegas? Sí, acá veo que el doctor Castabel hace que sí. Doctor, tiene la palabra. Doctor, contador Popriskin, a mí no me queda claro el último párrafo de la foja 54 del dictamen sobre el Chaleán preguntado. Hay todo un relato de las cuestiones tenidas en cuenta. Documentación aportada por algunos peritos y expedientes. Y el último párrafo, primer párrafo, hoja 54. Por lo tanto, empieza. Sobre lo cual se le ha preguntado. Ahí, por lo que yo entiendo, y corríjame si estoy equivocado, y tiene que ver con una pregunta que recién hice, los pedidos efectuados de reembolso. Se entrecortó. Sí, a mí también se me entrecortó, doctor. ¿Puede reiterar si es tan amable? Disculpe. La consulta era si, teniendo en cuenta todo el desarrollo de esa conclusión, los pedidos de reembolsos tenían un respaldo documental. Bueno, creo que ahí la respuesta por sí misma dice que ante la falta de una norma legal se entiende que no existe respaldo documental suficiente. Pero después se refiere emanado de la autoridad de aplicación. Pero hoy usted está hablando ahí de la autoridad de aplicación que debe ser la Secretaría de Industria. Por eso a mí no me queda bien claro ese párrafo. O se refiere falta de documentación de quien hace el pedido de reembolso o falta de documentación de parte de la autoridad de aplicación respecto a una respuesta al pedido de reembolso. Sí, es esta última la opción correcta, es decir, falta de un pronunciamiento y documentación emanada del organismo de aplicación. O sea, pronunciamiento o norma legal expresa. Eso intenta sintetizar este párrafo. Entonces, de ese párrafo también debo deducir que los pedidos de reembolsos tenían respaldo documental. Sí, por supuesto. ¿En el informe individual se refiere usted? ¿Cada uno de los pedidos? Exactamente. Sí, incluso tenían una tramitación que está minuciosamente explicada en los puntos de pericia, en las respuestas a los puntos de pericia. Gracias, para mí está claro. Bien, en relación a esto yo tengo una por mi parte. Cuando usted dice que la autoridad de aplicación no tenía dada una respuesta, es decir, que había una insuficiencia, ¿es porque había dudas
¿Había algún espacio gris o dudoso en lo que se estaba pidiendo? No, bueno, usted le está preguntando a mí qué es lo que pensaba la autoridad de aplicación. No, le estoy preguntando, cuando usted señala en relación a la autoridad de aplicación una insuficiencia documental, ¿en relación a qué era insuficiente? ¿Comparado con qué eso a usted le resultaba insuficiente? Sí, ahora le entendí bien. Creo yo, o sea, creo no, faltaba un pronunciamiento, una expresión concreta por parte de la autoridad de aplicación, que por lo que recuerdo no ocurrió nunca, en donde dijese que era correcto que con respecto al hormigón elaborado, el hormigón fresco, era procedente un reembolso del 15%. O sea, faltaba que lo diga, nunca lo llegó a decir. Y sin decirlo, se procedió a liquidar y a cancelar o a obtener esos reembolsos. Esto es lo que ocurrió. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, ¿y por qué debía decirlo? ¿Formó parte de su trabajo establecer esto? ¿Por qué era necesario que lo dijese? ¿Formó parte de lo que usted tenía que hacer? Si no formó parte de lo que usted tenía que hacer, no es necesario que lo conteste. No. El organismo de aplicación es un organismo que no tiene total autonomía, independencia del trabajo pericial que nosotros realizamos. Bien, Al contestar, perfecto. Estamos describiendo los Perfecto. elementos documentales que analizamos y la Perfecto, o situación sea, en que se encontraban esos elementos documentales. Nada más que eso. si lo entiendo bien, esto fue simplemente una respuesta al requerimiento. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, bueno, entonces le vamos a dar las gracias al señor Popritkin por su declaración. Su testimonio ha concluido. Puede retirarse de esta audiencia virtual, desconectándose de ella, y tenemos aún pendiente 2 declaraciones, pero vamos a hacer un receso de 10 minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.